Amén, hermanos. Regresemos, hermanos, a Mateo capítulo 3, por favor. Mateo capítulo 3 es nuestro texto base que estamos viendo en este tiempo, hermanos amados, y estamos viendo, hermanos, el espíritu y poder de Elías. Y espero, hermanos, que estemos buscándolo en nuestras vidas, que estemos viendo en nuestras vidas que se cumpla, hermanos. Viendo en nuestras vidas, tal vez alguien diga: no, todavía no es tiempo, todavía no siento nada, pero yo les animo a que lo busquemos, hermanos, y que veamos que el Señor sí se está moviendo, que el Señor sí está clamando, hermanos, en medio de este desierto. Una de mis preguntas delante del Señor al meditar en la palabra del Señor es: ¿por qué el mundo? No estoy pensando en la iglesia, estaba pensando en el mundo. ¿Por qué mucha gente, sabiendo que estamos en tiempos difíciles, económicos, de salud, políticos y de tanta cosa, tanto caos, hermanos, y que hemos sido confrontados con nuestra propia vida, nuestro propio cuerpo, nuestra salud, hermanos, ¿por qué no hay un corazón para volverse al Señor? Un corazón para volverse a Dios, hermanos. Pero, hermanos amados, también al pensar en la iglesia, hermanos, al pensar en el cuerpo de Cristo, al pensar en nosotros, uno puede preguntarse: ¿por qué hay cristianos que pueden vivir sin leer las Escrituras, sin buscar al Señor, sin ir a una iglesia donde alimentarse y buscar al Señor? Entonces, amados hermanos, nosotros podemos ver, hermanos, qué tan frío es el corazón del hombre, qué tan voluble es el corazón del hombre, hermanos. El susto, el pánico ya va pasando, hermanos. Ya las cosas como que se van acomodando, hermanos. Pero ¿qué de nuestra vida, hermanos? ¿Qué de nuestra vida, hermanos amados? Apareceremos ante el Señor para decirle: Señor, ahora sí ya pasó todo peligro y aquí estoy buscándote. Hermanos amados, pero el Señor nos habla de un reino y de un espíritu que vence todas esas cosas. Amén. Y debemos ver que ese espíritu esté en nosotros, esté en nuestra vida, venciendo el temor, venciendo la angustia, venciendo la adversidad, hermanos. Y el Señor es lo que hace, es de la forma en que prepara nuestra vida, hermanos. Oí a alguien decir: es el vehículo, la prueba, la angustia, es el vehículo por el cual Dios nos llevará a su reino. Amén. Amén, hermanos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros vivir, hermanos, sin buscarle al Señor? El pueblo de Israel, hermanos, el pueblo de Israel, nosotros podemos ver en las Escrituras que ellos estaban esperando la venida del Mesías. Ellos sabían que ya era el tiempo del Mesías. Y un comentarista dice: con razón, el pueblo muchas veces seguía a un hombre que se decía ser el Cristo, y lo que les llevaba es a la destrucción. ¿Por qué? Porque decía él: se ve el anhelo de Israel de que el Mesías venga. Aunque ellos esperaban al Mesías, no de la manera en que los profetas y las Escrituras decían, porque muchas veces no entendían lo que estaba diciendo. Pero lo que sí había es un anhelo en su corazón, hermanos. Yo creo que el Señor nos ha arrojado mucha luz respecto a la venida del Señor y de los últimos tiempos. Entendemos que no todo lo sabemos, hermanos. Tal vez nosotros tengamos una leve idea de cómo serán las cosas, hermanos.
Y hay cosas que se están cumpliendo y se cumplirán ante nuestros ojos, y tal vez ni nos demos cuenta. Y solo la misericordia de Dios hará que nosotros podamos ver, hermanos. Una. Y dos, la misericordia de Dios, si le estamos buscando y estamos rindiendo nuestro corazón diariamente, hermanos, nosotros nos daremos cuenta que hemos pasado un peligro tan grande en nuestra vida, y que Dios ha obrado soberanamente, protegiéndonos y guardándonos. Y el peligro ha pasado y nosotros ni nos hemos dado cuenta, pero hemos sido preservados y hemos sido guardados para seguir en nuestra caminata de la búsqueda de Dios y para heredar el reino. Entonces, hermanos, vale la pena seguirle al Señor. Vale la pena, hermanos, poner nuestro corazón en el Señor. Vayamos a Mateo capítulo 3, hermanos. Ya habíamos visto algunas de estas cosas y sigamos viendo. Dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos, en el verso 7, venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Esta es otra idea, hermanos, tan arraigada y tan fuerte en el pueblo de Israel, hermanos, que ellos no podían olvidarlo, no podían hacerlo de menos. Sí, venía un reino, venía el rey de los judíos, pero también venía la ira de Dios, hermanos. O participaban del reino o participaban de la ira de Dios. Y para estos tiempos, hermanos, para la venida del Señor, también es así. O participamos del reino o participamos de la ira de Dios. Una de las batallas, digamos así, o de las cosas que ha ganado el enemigo en el corazón del hombre, hermanos, en el corazón del mundo, es la idea de que no hay infierno, de que no hay ese día de la ira, de que Dios es un Dios misericordioso. ¿Y cómo va a ser Él un día de ira? Incluso en la iglesia, hermanos, parte de la iglesia lo cree. Pero, hermanos, lo más peligroso es que gran parte de la iglesia ignora el hecho de la ira venidera y del infierno. Vivimos, hermanos, nosotros sin pensar y sin meditar de que si viene ese día, hermanos, de que si viene el juicio divino. Sí, viene ese día, hermanos amados, y nosotros queremos hacernos de la vista gorda, simplemente olvidarlo o ignorarlo, hermanos amados. Sí, o ignorarlo, hermanos, pero viene ese día. Verso 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced frutos dignos de arrepentimiento, hermanos. Sí, o sea, ver frutos, ver señales que estamos caminando en el arrepentimiento. Y si el espíritu de Elías es también el espíritu de arrepentimiento. Cuando descendió fuego del cielo, los hombres dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y el arrepentimiento, hermanos, hace volver nuestro corazón al camino del Señor, a la búsqueda de nuestro Dios. Y no penséis dentro de vosotros mismos, dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo creo que sí es bueno preguntarnos: Señor, ¿qué fruto estoy dando? ¿Qué fruto estoy dando? Y el Señor va a abrir nuestros ojos, hermanos amados, y nosotros sabemos en nuestro ser interior, así nos diseñó el Señor, hermanos, el testimonio del Espíritu y el testimonio del Hijo, hermanos, sabemos qué fruto estamos dando. Que hemos dado una sencilla pregunta, una sencilla encuesta para nuestro corazón: ¿en qué he estado ocupado este tiempo? ¿Le he dado el tiempo preeminente e importante para Dios?
Le he estado dando el tiempo al Señor, hermanos. Les animábamos a que veamos los mensajes y los tiempos de reunión en nuestras casas el miércoles y el domingo, en nuestros hogares, para buscar al Señor. Lo estamos haciendo a tiempo, hermanos. Estamos buscando al Señor. ¿Le damos la importancia necesaria o también eso lo estamos olvidando? Sí, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Una actitud, hermanos, que atraiga al Señor. Una actitud, hermanos, que el Señor quiera venir. Aún el pecador, cuando le invoca, cuando le clama, cuando se da cuenta de su pecado e invoca al Señor, el Señor viene para limpiar su corazón, hermanos. Amén. ¿Cuánto más, hermanos, si estamos caminando con Él, si estamos anhelándolo, el Señor va a venir a nuestras vidas, nos va a fortalecer, nos va a dar esa palabra, hermanos, personal que necesitamos, esa palabra íntima que necesitamos para seguir el camino, hermanos, para pasar los valles, para subir los montes que necesitamos, hermanos. El Señor nos va a dar esa oportunidad de verlo, hermanos, esa oportunidad de ver cómo está nuestra vida, cómo está nuestro corazón, hermanos, y correr. Y todos diremos: necesitamos más del Señor. Cuando le contemplemos a Él, hermanos, seguramente terminaremos diciendo: necesitamos más y más de Él. Amén. El Señor nos va a dar esa hambre. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es la promesa del Padre, hermanos, que Él enviará el Espíritu Santo, hermanos, una mayor gloria. Lo que habíamos visto, el que les está diciendo, viene una mayor gloria, hermanos. Y solo quiero mencionar algo: la vida de los apóstoles. Sí, especialmente de Pedro a la cabeza, le vemos en Hechos, cuando el Espíritu Santo descendió a los 120 que estaban ahí, hermanos. Los 120 que estaban en el aposento alto. Cuando el Señor ascendió, habían 500 personas. Y el Señor les dijo: no se vayan de Jerusalén, sino que busquen, va a venir la promesa del Padre, hermanos. Sí, y habían cumplido la fiesta de la Pascua y de las primicias. Sí, se había cumplido, ahí murió el Señor Jesucristo. Y después de unos días, hermanos, cuando se celebraba la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las semanas, unas pocas semanas después descendió el Espíritu Santo. Fueron bautizados en el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo, hermanos. Fueron llenos en sus vidas. Y los apóstoles temerosos, Pedro, que había negado al Señor, Pedro, que se había ido ya entristecido, tal vez diciendo: no, ya se terminó mi vida como apóstol. Tal vez Dios ya no tiene planes conmigo. Dios ya no tiene propósitos conmigo. He cometido un gran pecado. He mentido, he negado al Señor. Sí, cuando él había oído las palabras que dice: el que quiere salvar su vida, ¿qué iba a suceder? La perderá. ¿Cuántos están tratando hoy de salvar sus vidas? ¿Cuántos están tratando hoy de ver su propia vida? El que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde por causa de mí, ¿qué pasa? La hallará, dice. Hallará la vida. Hallará, se encontrará conmigo, porque Él es la vida. El que pierde su vida la hallará. Y hermanos, no estamos hablando solamente de morir. Tal vez algunos morirán, el Señor escoge, hermanos, pero está hablando de encontrarse con Él, hermanos. Sí, Pedro, después de haberle negado su vida física, digamos así, no perdió, hermanos.
pero también él se arrepintió. Y de ahí en adelante vemos la caminata de Pedro. Ese Pedro fortalecido por el Consolador, por el Espíritu Santo, hermanos. Y ustedes me han oído decir, hermanos, en estos tiempos, y es la verdad, hermanos, en estos tiempos, el que no busca la llenura y el bautismo del Espíritu Santo, difícilmente, hermanos, difícilmente permanecerá en pie. Sí, hay un río de iniquidad. Uno se asombra, hermanos, de ver cuánta iniquidad, hermanos, hay y está disponible, y en la que los hombres viven, y que muchos jóvenes, tal vez, incluso adultos, tal vez querrán salir de ese río de iniquidad. Amados hermanos, tal vez esperando que algún cristiano abra su boca y le hable del amor del Señor y de la salvación, ¿sí? Y que puede subir al arca de salvación que es Cristo Jesús, para ser librado de todo ese río de iniquidad en el cual puede estar sumergido, hermanos. ¿Sí? Los sanos no necesitan de médico, dijo el Señor, sino los enfermos. Amén. Si estamos sanos, hermanos, si nos sentimos sanos, entonces, hermanos, llevemos una palabra del Señor al que está enfermo, al que está necesitado, al que está angustiado. Hermanos amados, y el Señor nos dará más de su Espíritu. Y es lo que hizo el Espíritu Santo en la vida de los apóstoles, hermanos. Regar el Evangelio de Jesucristo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y al oír esa palabra fuego, algunos se asustan y dicen, no, prueba. Puede ser prueba, hermanos, porque es necesario en nuestras vidas. Y de hecho vamos a hacerlo, hermanos. Pero con qué confianza y con qué gozo Pedro el apóstol dormía en la cárcel por estar predicando el Evangelio de Jesucristo. ¿Sí se han dado cuenta? Dice que Pedro no sabía si estaba despierto, estaba viendo una visión o estaba dormido, cuando el ángel le dijo, Pedro, levántate. ¿Sí se acuerdan de aquel pasaje de las Escrituras? Y salió, ¿verdad? Salió de la cárcel, hermanos. Yo cuando leo eso me asombro, hermanos. El sueño de Pedro durmiendo profundamente, hermanos. No sé cuántos han pasado por una cárcel, pero ahí casi no se puede dormir. Pero de hecho todos hemos pasado, hermanos, por tiempos de aflicción y difíciles, ¿verdad? Cuando uno no puede dormir, está angustiado. Hermanos, y el caer en una cárcel en esos tiempos no era cualquier cosa, hermanos. No era cualquier cosa. Casi era seguro que era sentenciado o a muerte o a permanecer mucho tiempo dentro de la cárcel. Y Pedro dormía. Oh, hermanos, ¿por qué les comparto esto, hermanos? ¿Será que les comparto, hermanos, para que digan, ay, qué lindo Pedro? No, hermanos, les comparto esto porque yo también medito en ello y me digo a mí mismo, y como el salmista le hablo a mi alma, cuando el salmista decía, alaba alma mía a Jehová, podemos decirle a nuestra alma, tienes que encontrar esa paz y ese reposo, tienes que llegar a esa meta, tienes que llegar a ese tiempo en que a pesar de las circunstancias puedas tener un sueño que te traiga descanso. ¿Y qué trae descanso? La confianza en Cristo Jesús y la llenura del Espíritu Santo que nos está guiando y nos está hablando constantemente. Amén, hermanos. Amén.
Hermanos amados, es tiempo ya de alcanzar esas cosas. Es tiempo ya de alcanzar que ya no sea un solo deseo, hermanos. Y muchos cristianos han dejado el camino, se han enfriado, porque dicen, no, eso es algo que está en las escrituras, pero es algo que difícilmente será alcanzado. No, hermanos, si lo buscamos con fidelidad al Señor y le pedimos, dice el Señor Jesucristo, les dijo, si ustedes piden de su espíritu, Él les va a dar, hablando del Padre. Amén. Amén, hermanos. Pero el fuego también, hermanos, el fuego también es la presencia de Dios. Hermanos, y el sueño de Pedro seguramente estaba acompañado no solamente de esa angustia que él tenía, sino sobre eso estaba la presencia de Dios y el Espíritu Santo que había recibido, hermanos, diciéndole, tranquilo Pedro, tranquilo, de esta vas a salir, tienes que hablar a mucha gente, tienes que llevar el evangelio de Cristo. Amén. Entonces ahí estuvo, hermanos, en el sueño de Pedro estaba la presencia de Dios, la presencia del Señor, hermanos. Yo creo que ustedes han de haber experimentado algo que yo creo que todo cristiano lo experimenta en tiempos de angustia, especialmente, o no solo ahí, sino tal vez en otros tiempos. Te despiertas 3 de la mañana y no puedes dormir. Y uno decide levantarse a orar y buscar al Señor y leer las escrituras. Y después de eso viene una paz, hermanos, que uno otra vez se acuesta y duerme con una paz total y se despierta descansado. Creo que algo así debe haberle pasado a Pedro. Esa paz en su corazón, la presencia de Dios, la presencia del Espíritu de Dios, hermanos amados. ¿Cuántos han sentido al Espíritu de Dios guiándonos en este tiempo? Guiándonos, hermanos. Yo lo he sentido, hermanos. Yo lo he sentido muchas veces, hermanos. Pero el Señor quiere que sea algo constante en nuestras vidas. Hermanos, el Señor quiere que tú lo alcances, que no oigas solo que predican de eso, que te hablan de eso. Él quiere que tú lo alcances, porque está disponible para todos. Está disponible su presencia, hermanos. Así como Él nos ha probado, también nos dará su paz, también nos dará su regocijo y también nos dará su provisión, hermanos, para que sepamos que Él es Dios y que en sus manos estamos y que de su mano nada se ha perdido. Qué confianza, hermanos amados. Pero busquémoslo, hermanos. Yo les mandé a los encargados esta semana una reflexión que algo ya les había dicho acerca de estos tiempos, ¿verdad? Que vamos a la plaza, vamos a los bancos, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Y cuando llegue el tiempo de la iglesia, no porque me puedo contagiar, no porque esto y aquello. Tal vez es tiempo de revisar nuestro corazón, hermanos, de revisar nuestro corazón, qué fruto está dando y qué prioridades estamos teniendo en nuestras vidas. Amén, hermanos. Ese fuego del Señor, hermanos, dice en el verso 12, hermanos, primero nos da a entender esa gloria, hermanos, y luego dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Sí, su aventador está en su mano. Para no alargar el tiempo, hermanos, aquí está dando una figura. Juan está dando una figura, es cuando
el grano estaba en la criba. Sí sabemos que es una criba, ¿verdad? Es un recipiente. Yo me acuerdo porque de niño mi mamá todavía había los hornos donde iban a tostar el grano. Recuerdo que había un lugar grande donde se ponía ahí el grano. Ahí había la criba también donde se sacudía el grano. Era una lata, yo me acuerdo que era redonda o alargada, no sé con qué le hacían, pero tenía unas puntas. La lata tenía unas puntas salidas y ahí se echaba el grano y se hacía así y se sacudía y se soplaba y salía la cáscara, se raspaba. Para eso es la criba, para raspar el grano. Sí, el grano de trigo no se verá, o en otras palabras, no será manifiesto el grano de trigo si no pasa la criba. Sí, no se puede utilizar el grano si no pasa la criba. Sí, si no es raspada, si no es limpiada. El Señor se sentará y afinará la plata y el oro, limpiará a los hijos de Leví. Amén. Para manifestar el grano, hermanos. Pero dice, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y la paja o el tamo será echado en el fuego. Vayamos a Mateo capítulo 3, hermanos. Yo creo que ahí es esa parábola, hermanos. Esa parábola nos ilustra bastante. Y el Señor Jesús y Juan antes vino predicando arrepentíos. ¿Por qué? Les dio la razón ¿por qué era la razón que debíamos arrepentirnos o debía el pueblo arrepentirse? Porque el reino de los cielos se ha acercado, o se ha hecho cercano, o os ha acercado a vosotros. Esa es la idea, una idea más personal, más íntima. Imagínense esa predicación. Hay un hombre en el desierto, un hombre en el Jordán, que está predicando que el reino de los cielos ya se nos ha hecho cercano, que Dios ha acercado ya el reino a nosotros. Hermanos amados, como les decía al inicio, el sentir y el sentimiento arraigado del pueblo, hermanos, era que el reino les iba a ser entregado, y ellos buscaban ese tiempo, hermanos. Por eso vemos a los galileos escuchando la predicación de Juan el Bautista en el desierto de Judea. Oh, hermanos, venían a escuchar la predicación. Y entonces en el capítulo 13 y verso 24 dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos, eso subrayenlo, hermanos, cada vez que lean las parábolas. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Sí, yo quiero que nosotros, para seguir adelante con esta parábola, unos minutos, hermanos, se va rápido el tiempo. Tal vez lo acabemos después, pero en nuestro medio evangélico, ¿la cizaña qué es? Sí sabemos que esa frase qué significa. No, estás hablando mal de otros.
estás diciendo cosas en contra del hermano, me estás queriendo poner en contra del hermano. Hermano, eso es más que eso. No sé de dónde salió esa frase, yo no sé de dónde salió esa frase, pero esa frase lo hemos usado por muchos años. Pero la cizaña, hermanos, es más que eso. Sí, es más que eso. El Señor dice que sembró trigo en su campo. Más abajo lo explica, pero yo voy a explicar algunas partes nada más. Entonces, primeramente, al explicarles qué es la cizaña, vamos a olvidarnos de eso, hermanos, porque es algo más profundo y es algo más personal, hermanos. Entonces, dice que sembró buena semilla, hermanos. Buena semilla, así es nuestro Señor, hermanos. Siembra en nuestro corazón. En la explicación dice que es el mundo, o sea, Él quiere alcanzar a todo el mundo, hermanos. Pero hablemos de nosotros. Hablemos de lo que Juan el Bautista está diciendo. Sí, que él está ya sacudiendo el grano y va a recoger su grano, hermanos. Estamos a poco tiempo, hermanos, y además de eso, todos nos presentaremos delante del Señor. Y ahí se verá si somos grano limpio, grano de trigo o cizaña. Y vamos a entenderlo cuando los explique, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, dice que sembró trigo y se fue. Dice, pero mientras dormían los hombres, no sé cuántos lo oyeron o han oído decir, bueno, estos hombres son hombres que no estaban cuidando la era, el campo. No, hermano, esa frase, mientras dormían, es una frase que se utiliza para los tiempos de descanso, de dormir. ¿Cuáles son nuestros tiempos de descanso? La siesta. No habla de siesta. Habla de las horas que nosotros necesitamos para dormir, que es en la noche. Sí, ellos fueron a descansar como normalmente nosotros vamos a descansar, pero dice que mientras crecía, comenzó a aparecer el grano y se dieron cuenta que había cizaña en el campo. Sí, que había cizaña en el campo, y los siervos, como eran diligentes y habían tenido cuidado, ese es el sentido de esta parábola. Porque, hermanos amados, el Señor sí tiene siervos cuidadosos de cómo van a sembrar la semilla en los corazones de los hombres. Amén. Si se siembra mala semilla, hermanos, tal vez no dé fruto, tal vez ni aparezca. Hay que tener conocimiento, hermanos. Uno a veces piensa que es nomás de coger la semilla, ponerle ahí y ya. Hay estaciones, hay tiempos, hay profundidad a la que debe sembrar la semilla, la humedad de la tierra y tantas cosas. Pueden preguntarle al hermano Ramiro. Les damos esa tarea. Pero, hermanos, la idea aquí es que eran siervos cuidadosos, hermanos. Y sembraron la buena semilla en el corazón de los hombres. Eso es lo que está hablando, es el reino de los cielos en nuestro corazón, hermanos, en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra casa. Entonces se asombraron, se asustaron y dijeron: aquí hay cizaña. Y fueron y le dijeron: Señor, arrancamos la cizaña. Y él dijo: no, déjale que crezca junto con el trigo. Yo he oído predicaciones, y cuando uno no sabe, hermanos, uno dice: ¿por qué el Señor quiere que crezca juntamente la cizaña con el trigo? ¿Por qué no le elimina de una vez y todos somos felices, y todos somos de un mismo sentir, y todos somos de un mismo amor, y todos vamos a perseguir lo que queremos, el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo? Queremos ayunar, queremos buscar al Señor, pero ¿por qué debe haber cizaña en el campo? La cizaña era una hierba muy común en el Medio Oriente. Sí, pero al
investigar un poco de esto, la cizaña cuando recién empieza a brotar y a crecer, no tiene diferencia con el trigo, es muy difícil detectarlo. Los agricultores más experimentados tienen dificultad en hacer la diferencia entre el trigo y la cizaña. Estoy hablando del Medio Oriente. Porque si alguien dice, no hermano, yo he visto que aquí hay diferencia, estamos hablando de donde el Señor está hablando, el Medio Oriente. ¿Sí? Amén. Y cuando empieza a brotar el grano, hermanos, al principio todavía no se da, no hay mucha diferencia. Pero después, cuando el grano comienza a brotar, hermanos, comienza a crecer, comienza a verse la diferencia. Entonces, ¿por qué no la arrancan? El problema, hermanos, es que esa planta, en sus raíces, las raíces de la cizaña se entretejen con las raíces del trigo. Se mezclan, se entretejen. Sí entendemos esa frase, ¿verdad? Ahí se mezclan, se entretejen, están ahí bien metidas. Y el momento que quieren arrancar la cizaña, arrancan también el trigo. Y el trigo, sin haber madurado, es arrancado y se echa a perder. Y entonces el hombre sabio, que es nuestro Señor, dice, no, déjale que crezca. ¿Cuál es otra particularidad, hermanos? Que cuando la cizaña crece y el trigo crece, ya cuando están para cosechar, es una diferencia tan grande que en cambio ahí es inconfundible. Es fácil separar el trigo de la cizaña. Hermanos amados, si nosotros pensamos en las dos cosas, y quiero terminar con esta idea, hermanos, para continuar, tal vez el domingo, en el mensaje del domingo, continuemos esto. Pero si nosotros pensamos en eso, hermanos, en el trigo y la cizaña, la diferencia es cuando el trigo está crecido, pero la cizaña también crece, hermanos. Y saben cómo, y la cizaña, hermanos, al moler el grano, los que quieran moler el grano de cizaña, la cizaña da una harina venenosa, es veneno. Pero al pensar en eso, hermanos, nosotros podemos pensar en nuestra vida. Para que nuestra vida tenga una diferencia con la cizaña, debemos crecer, hermanos. Debemos crecer. Amén. Pero la cizaña también crece, hermanos. Hay vidas que están creciendo juntamente con el trigo, pero su vida interior, su ser interior, hermanos, como la cizaña, no trae vida, trae veneno, trae conflictos, trae dificultades. Entonces sí debemos ver, hermanos, sí debemos ver nuestro corazón, qué fruto estamos dando. Por eso Juan les decía, haced frutos dignos de arrepentimiento. Si tú estás viendo esos frutos, si tú estás viendo en tu vida que tu corazón esté constantemente arrepentido, pidiéndole al Señor, suplicándole, hermanos, entonces será grano de trigo. Pero hay otros que crecen, hermanos, sencillamente crecen. Voy creciendo, hermano, está creciendo, claro, hermano, voy creciendo. Pero, hermanos amados, llega el momento de la siega, en que la diferencia de grano es tan real. Son dos cosas tan opuestas que el uno será tomado
será limpiado y puesto en el granero, y el otro será tomado y será echado al fuego. Aunque digas he crecido, ay sí hermano, ahí voy creciendo como la plantita. Yo hago así porque yo he visto a veces en dibujitos cómo hacen para ilustrar cómo crece una planta, o cuando hay cámaras ahora que graban todo el proceso de crecimiento y se ve como una onda que va creciendo. La plantita va creciendo, ¿verdad? Hermanos amados, haced frutos dignos de arrepentimiento, porque cuando el trigo haya crecido, será separado de la cizaña, hermanos. Amén. Y daremos fruto, hermanos, para Dios, o lamentablemente daremos un fruto, como es llamado también, la cizaña también es llamado por los agricultores en el Medio Oriente, se llama grano falso, le llaman también. Grano falso, o seremos grano falso, listo para ser arrojado a las llamas de fuego del infierno. Aunque digamos, he crecido. Que el Señor nos dé gracia, hermanos. Que el Señor nos dé gracia. Él quiere que nosotros poseamos el reino. Pero miremos a nuestro corazón, miremos a nuestra vida, miremos a nuestra caminata, a nuestra conciencia, al Espíritu de Dios que nos guía. Amén. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Señor, te damos gracias. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque tú sí quieres darnos ojos para ver, Señor, como esos ojos que les diste a estos siervos, Señor, que sembraron en tu campo, Dios, para ver que hay una diferencia entre el trigo y la cizaña, Señor amado, y cuidar que en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor, que ha sido implantada la semilla de verdad, Señor, la semilla de trigo, crezca haciendo eso, Señor, trigo para tu granero, Señor, en nuestras vidas, en nuestro ser, ese trigo que tú recogerás, Señor, para tu granero, para dar fruto para ti, oh Dios amado. Te bendecimos y te damos gracias, Señor. En este tiempo necesitamos ojos para ver, oídos para oír, Señor. Ya no es tiempo de vivir descuidadamente, Señor. Ya no es tiempo de asumir, Señor, que estamos dando fruto, de asumir que somos cristianos nada más, sino, Señor amado, que es tiempo, Señor, de ver a nuestro corazón, y tú nos darás ojos para ver, Señor, para cumplir tus mandamientos, para alegrar tu corazón, tener una relación contigo, Señor, y ser ese grano, Señor, que tú guardarás en tu granero. Te exaltamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias por tu misericordia, Señor. Estamos en el camino, por tu misericordia, porque hemos sido atraídos por ti, estamos en este lugar, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu bondad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén.